Bienvenidos a Huertinga. Como muchos de ustedes ya saben, con la señorita Huertinga estuvimos recorriendo nuestro país Argentina durante 12 días. Y muchos se preguntarán quién cuidó las suculentas durante esos 12 días. Y la respuesta es nadie. O sea que se cuidaron solitas y ahora les voy a mostrar cómo se encuentran nuestras suculentas. Y hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina, al sur, que es un clima seco. De hecho, en estos 12 días no llovió ni una sola gota de agua y tampoco nadie regó nuestras suculentas. Y para peor, hubo un aumento inusual y constante de las temperaturas, que de hecho hoy está haciendo 34 grados centígrados, que es mucho para nuestra ciudad. Pese a todo lo cual, podrán apreciar que nuestras suculentas están bastante bien, sin perjuicio de lo cual algunas de nuestras suculentas presentan en sus hojas algún indicador de cierta deshidratación, lo cual es lógico porque han transcurrido 12 días sin una sola gota de agua. En cambio, nuestro chanchito salvaje Nichu, ella sí ha recibido bastante hidratación y mucha comida saludable en estos días que estuvo al cuidado de mis suegros, a quienes les mando un saludo y agradecimiento gigante, que la cuidaron súper bien en compañía de su primita, que es un perrito salchicha. Ahora, ¿cuál es el secreto o tip de jardinería por el cual nuestras suculentas están bien pese a haber estado 12 días sin que reciban ningún riego, lluvia ni una sola gotita de agua? La respuesta es muy sencilla, ya que está en su propio nombre. Las suculentas pueden ser suculentas cactáceas, que son los cactus, o suculentas no cactáceas, que son las que yo colecciono y cuido. ¿Por qué se llaman suculentas? Porque han logrado desarrollar tras millones de años la capacidad de almacenar agua en sus hojas y tallos. ¿Y por qué han desarrollado esta capacidad estas plantas? Porque el hábitat natural de las cuales la mayoría son oriundas son climas que podríamos decir que son más bien áridos o semiáridos. En resumen, llueve muy poco. Y cuando digo poco, bueno, va a depender de la región que sea. Puede ser que llueva en promedio una vez a la semana, cada 15 días o incluso en determinadas épocas del año cada 30 días. Y de ahí vienen los ciclos de riego que nosotros sugerimos para cada especie o variedad de suculenta en particular. Tenemos casi 200 videos hablando de cada suculenta en particular, porque no todas provienen de la misma región y el mismo clima. Algunas, como las echeverías, suelen ser de México, los aeonium por lo general de Islas Canarias, Marruecos, las crásulas por lo general de Sudáfrica, Namibia, los kalanchoe por lo general de Madagascar, las sempervivum por lo general de las partes montañosas de Europa, y como ven son todos climas distintos, pero que comparten usualmente una característica en común, que son climas secos. Llueve poco. Y es por eso que venimos hace 5 años insistiendo en aplicar ciclos de riego. Esto permite que las suculentas, tras ser regadas, sea manualmente o por una lluvia, puedan ir trabajando con sus propias reservas de agua, lo cual sería equiparable al ser humano a hacer ejercicio. Se va fortaleciendo, es saludable, y así va a ir trabajando con las reservas hasta el próximo riego, como hacen en su hábitat natural, que muchas veces, si uno observa fotografías en registros oficiales de suculentas, va a ver que muchos de esos ejemplares, creciendo naturalmente, presentan indicadores de deshidratación en sus hojas, lo cual es normal. Sería como para una persona hacer ejercicio y volver transpirada, cansada, deshidratada, y lo que hace es bañarse, tomar agua y listo. En la suculenta sucede lo mismo. Trabaja con sus reservas, luego con el ciclo de riego las vuelve a completar y así. Y eso hace que se vayan fortaleciendo. Y es lo que me permite a mí, año tras año, como venimos mostrando, luego de volver de las vacaciones, que a veces es una semana, a veces son 15 días, pueda dejar las suculentas cuidándose solitas, porque son suculentas fuertes y creciendo a la intemperie, lo cual es fundamental para su fortalecimiento. Y en cambio, si yo no utilizaría estos ciclos de riego largo que corresponden al de sus hábitats naturales y las estuviese regando, no sé, todos los días
o día por medio, lo que estuviese obteniendo son ejemplares débiles que no trabajan con sus reservas de agua, que algunas, las más sensibles, van a estar muy propensas a la pudrición de sus raíces y las que no van a estar débiles, en algún momento se le va a empezar a caer hojas sanas, que todos son indicadores justamente de una suculenta que está pasada de riego y que por ende está débil. Y esa es la razón también por la cual cuando nos vamos de vacaciones o nos tenemos que ausentar muchos días, nunca dejo las suculentas al cuidado de nadie, porque debería ser una persona que tenga, bastante conocimiento y entendimiento de las suculentas, para evitar lo que yo llamo el impulso inevitable a regar las plantas, que es normal porque uno de chico aprende que las plantas hay que regarlas, pero las suculentas, y esto es fundamental entender, no se corresponden a las necesidades de las plantas tropicales o mal llamadas plantas de interior, que es lo más común que uno tenga en su casa, las cuales sí requieren de cierta humedad y riego constante. Acá es el antónimo, lo distinto. Justamente no necesitan riegos constantes. Lo que sí he tenido algunos problemas es con estas olas de calor. Más que nada afectó a muchas Sempervivum y Aeonium que han entrado en reposo, como ya hemos hablado en muchos videos. En estas épocas empiezan a cerrarse, entran en reposo hasta que comiencen a descender las temperaturas. Y algunas las tengo que reubicar, para lo cual vamos a seguir con el proyecto que iniciamos antes de irnos de vacaciones para tener más espacio en el patio que me permita reubicar mejor las suculentas. Otra pregunta que puede surgir es ¿cuándo voy a regar las suculentas? Bueno, lo voy a hacer hoy mismo, pero sería un error regarlas ahora, las que están con sol directo y encima fuerte, porque eso provocaría que al humedecerse el sustrato y darle el rayo de sol directo fuerte, va a levantar temperatura en el interior de la maceta y esto puede provocar una pudrición inmediata de las raíces y en unos días podría perder mis suculentas. ¿Qué es lo que hago yo en verano cuando están las temperaturas muy altas como ahora y tengo la necesidad de regar? Bueno, espero que empiece a anochecer. Ahí recién riego y me aseguro que hasta que vuelva a salir el sol al día siguiente, el sustrato ya se va a ir secando bastante. Con esto reduzco muchísimo el riesgo a que se me pudran las raíces por cocinarse las justamente raíces por este calentamiento en el interior de la maceta. Y justamente en invierno con temperaturas bajas hago totalmente lo contrario. Cuando tengo la necesidad de regar, lo voy a hacer justamente cuando amanece, cosa que le dé bastante sol directo, lo que haya en invierno, y eso va a favorecer que el sustrato no permanezca mojado con temperaturas muy bajas y sin sol, porque eso va a permitir que aumente sus resistencias al frío. Todo esto está basado en mi experiencia en estos años y lo que fui estudiando y aprendiendo de las suculentas. Es lo que comparto. Muchos pueden no aceptar estas sugerencias y están súper bien. Yo simplemente trato de ayudar para que todos podamos nutrirnos de nuestras experiencias y aprender de este maravilloso mundo de las suculentas. Y créanme que todas esas suculentas que estoy mostrando que presentan claros indicadores de deshidratación en sus hojas, hoy después del riego y pasado unos días, van a ver, como venimos mostrando hace años, que van a volver a completar sus reservas de agua en hojas y no va a haber mayor problema. El problema hubiese estado si lo hubiese dejado al cuidado de alguna persona que no sepa de suculentas, se hubiese excedido con los riegos y ahí tendría pudrición de muchísimas suculentas, que es algo que por los comentarios que ustedes mismos nos dejan en cada video, bueno, es algo que sucede bastante habitual. Y por eso yo prefiero no dejarlas al cuidado de nadie y que se cuiden solitas. Sí, lo que hice el día anterior a viajar, a la noche, regué todas las suculentas. Y eso fue suficiente, como verán, para que estén súper bien todas, pese a que a muchas, y lo vamos a hacer en los directos, tenemos que realizarle mantenimiento, tenemos que continuar con muchos trasplantes para pasarlas a macetas más grandes, o bien para justamente reemplazar el sustrato por uno renovado en sus nutrientes, ya que el mismo se va desgastando con el pasar del tiempo.
Y con esto no quisiera que se desinterprete lo que estoy tratando de transmitir, ya que lo que estoy diciendo no es que las suculentas no necesiten agua, eso sería una tontería de mi parte, ya que es una planta y lo necesita, pero en el caso de las suculentas en particular, esos riegos, esas lluvias, tienen que ser espaciadas, para que, como dijimos antes, trabaje con sus reservas, haga el ejercicio que necesita para ir volviéndose un ejemplar fuerte, que creo que es lo que todos queremos lograr. Y de hecho nosotros venimos mostrando, y muchos de ustedes que nos siguen hace años, van a ver que suculentas que eran muy chiquititas hace mucho tiempo, hoy las pueden ver ahora, incluso en este video, gigantonas y hermosas. Y eso es por el trabajo que venimos realizando con ellas. Nichu, pobrecita, está sofocada con el calor, no puede más. Las temperaturas realmente están muy altas para nuestra ciudad, que es bien al sur de Argentina, pero bueno, eso también es lo que me ha traído mayores problemas, pero con una buena reubicación de algunas suculentas que están más sensibles a estas temperaturas, se van a recuperar súper rápido, eso por lo general no representa un mayor problema. Y antes que me olviden, los próximos videos vamos a seguir con el proyecto que estamos realizando en nuestro patio y que me tiene súper entusiasmado. Ya compré el invernadero, así que apenas me llegue lo vamos a armar en un video. Nos vemos, espero que les haya gustado este video y sido de utilidad. Chao.